En un momento a mí las redes se me llenaron de gente hablando sobre el síndrome del impostor o, bueno, de la impostora, mejor dicho. Llegué un poco hasta el hartazgo, no sé si te pasó, de escuchar que este era el diagnóstico de muchos de nuestros problemas, con muchísimas comillas. Y por un lado, obviamente que agradezco que se hayan empezado a normalizar estos temas, y por el otro, era ya insoportable escuchar a alguien más hablando sobre esto. Una persona más venía a decirme que tenía el síndrome de la impostora o venía a tratar de solucionármelo o lo que fuese relacionado. Yo como que me cerraba ya, no quería saber más nada sobre esa palabra. Hoy, casi junio de 2026, pareciera que el síndrome ya pasó un poco de moda. Pero la verdad es que no es que la idea haya pasado de moda, yo creo que más bien se ha como normalizado, lo cual por un lado es bueno, y se ha banalizado un poco por el uso tan excesivo del término que al final terminó teniendo. Primero, algo importante, el síndrome de la impostora no es un diagnóstico clínico. El término nació hace bastante, cerca de los 80, cuando dos psicólogas estudiaron a mujeres altamente exitosas que, a pesar de evidencia objetiva de su capacidad, sentían que habían llegado ahí a donde sea que estuviesen por suerte y que eventualmente iban a ser descubiertas. Capaz te suena, capaz te es conocido esto. Y si sos mujer ambiciosa, como sé que lo sos porque estás acá escuchándome, y sos competente, que de nuevo también lo sos porque estás escuchándome por horas en vez de estar scrolleando sin sentido en Instagram 4 horas al día, seguro hayas sentido el síndrome de la impostora muchas veces, en más de una ocasión. Y me parece importante recalcar que cuando una se siente impostora, una de las partes tal vez más feas no es la inseguridad en sí, al menos para mí, es sentir que hay algo mal conmigo específicamente. Que algo está mal con vos y que sos vos la única que tiene en ese momento ese tipo de problema. Que algo está mal con vos y esto es específico, es como yo estoy fallada. Como si todas las demás mujeres hubiesen entendido cómo funciona el mundo profesional y vos estás ahí improvisando hace años, pisando cáscaras de huevos sin saber si eso que estás haciendo está bien, está mal, te acerca o te aleja a esa vida de éxito que buscamos, que soñamos. Es medio estar ahí como si fuésemos las únicas que entramos a reuniones pensando, por favor, que no me hagan preguntas o que se calla en una meeting porque no quiere aportar por miedo a parecer boba. Te sentís como si fueses la única que abre LinkedIn y siente que todo el mundo tiene más experiencia, más claridad, más seguridad que vos, más éxitos, más todo. Y obviamente a esta altura ya sabemos que aunque se sienta súper solitario, no somos las únicas que lo vivimos, vos no sos la única que lo vivís, yo lo vivo, tus amigas lo viven, tus compañeras de trabajo también. Pasa que no todo el tiempo. El síndrome de la impostora es algo que viene por olas, digamos. Y con respecto a esto de que mucha gente lo siente, hay una investigación enorme que se hizo que analizó como 60 estudios diferentes y más de 14.000, 15.000 personas, y encontraron que, obviamente, como era de esperar y como ya sabemos, esta sensación de impostora no es rara, especialmente en personas que son súper exigentes, profesionales, ambiciosas y sobre todo en contextos de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? No somos un caso aislado que no sabe manejar nuestras emociones, tampoco somos muy inseguras y el problema es nuestra autoestima. Y esto para mí es importante porque Internet o, bueno, las redes, mejor dicho, a veces hacen dos cosas horribles al mismo tiempo. Y una es romantizar el síndrome de la impostora como si fuera aesthetic, una mujer ambiciosa tomando un matcha mientras está dudando ahí de sí misma. O te hace sentir que si todavía te pasa después de haber visto 500 reels sobre autoestima y haberte dicho todas las formas de solucionar el síndrome de la impostora, entonces claramente el problema sos vos y tenés que salir a arreglarte para dejar de estar defectuosa. Horrendo. Y no, por eso, muchas investigadoras hoy en día cuestionan este término por esta razón tan importante, ¿no? De que llamarlo síndrome pone el foco en la mujer, como si el problema estuviera en nuestra mente y no en los contextos laborales en donde todavía hay sesgos que son reales, falta representación real, faltan muchas mujeres a las que mirar y con las que sentirnos identificadas. Se castiga distinto la ambición femenina y muchas veces las mujeres reciben menos validación
objetiva por su trabajo y se las evalúa más por estética, por distintos tipos de estándares que nada tienen que ver con su capacidad de trabajo, por lo calladas que acatemos las órdenes y demás. Estamos trabajando constantemente en sistemas que nos hacen dudar de nuestra legitimidad. Y esto no empieza cuando tenemos 33 años y una reunión de Zoom con gente de Estados Unidos donde nos sentimos que hablamos inglés como el orto. No empieza cuando abrimos LinkedIn y vemos a una mujer de nuestra edad diciendo que ella es líder de no sé cuántas personas en un entorno global de inteligencia artificial cuántica, mientras nosotros estamos ahí tratando de sobrevivir respondiendo 5 mails sin colapsar. No, no empieza en esa edad, empieza muchísimo, muchísimo antes. Hay un estudio que encontré mientras hacía la research para este episodio y es bastante triste, pero me parece interesante traerlo honestamente, y es que encontraron que alrededor de los 6 años, o sea, 6 años, cuando somos niñas, las nenas ya empiezan a asociar menos que los varones, que sus pares varones de la misma edad, ser muy inteligente con su propio género. O sea, 6 años. Hay niños que a los 6 años no saben leer, ¿entendés? Y muchas ya absorbieron la idea de que los genios, los brillantes, los prodigios, suelen parecerse más a ellos que a nosotras. Y esto parece una pavada hasta que creces y te das cuenta de cómo se va traduciendo en la vida adulta en general. Porque después somos las mujeres las que levantamos menos la mano o solo lo hacemos cuando estamos súper extra mega ultra archi seguras. Somos las mujeres las que aplicamos a un trabajo si estamos cumpliendo el 100% del check. Somos las que siempre sentimos que tenemos que demostrar más. Nos sobrepreparamos antes de las reuniones para poder hablar en ellas. Somos las primeras en dejar el trabajo si estamos en una pareja heterosexual y uno de los dos tiene que dejarlo, más allá de que seamos las que ganemos más. Esto está también comprobado. O también somos las que pensamos que, bueno, habremos tenido suerte cuando nos eligen para algo más grande. Y esto claramente no significa que las mujeres seamos menos ambiciosas, menos capaces. Es que estamos todo el tiempo absorbiendo micromensajes sobre quién parece brillante, quién es líder, quién es autoridad, quién es bueno con los números, quién parece alguien que sabe lo que hace, quién puede hacer dinero y sobre todo quién puede tomar riesgos. Creo que las mujeres vivimos gran parte de nuestra vida intentando ganarnos una legitimidad profesional que los hombres muchísimas veces reciben de entrada. Hay una frase que creo que dice que tenemos que trabajar el doble para ganar o demostrar la mitad. Y el mundo profesional se siente muchas veces así, al menos para mí fue muchas veces así, y te leo en los comentarios si quieres contarme cómo fue tu experiencia. En mi experiencia siempre se sintió como tener que sobredemostrar para básicamente cumplir mi trabajo. Entonces, ¿qué significa realmente el síndrome de la impostora? Porque nos vimos 1500 reels, pero lo seguimos sintiendo en la piel en muchísimas ocasiones. De eso no hay ninguna duda. Y no significa simplemente tener inseguridad. Eso es como muy simplista, digamos, ponerlo así. La diferencia importante es que la persona puede tener evidencia objetiva de su capacidad con resultado, experiencia, logros y aún así sentir que engañó a los demás, que no merece estar ahí o que tarde o temprano van a descubrir de que no sabe tanto. Yo ya llevaba 4 años en ingeniería, casi por terminar el 5.º año, y estaba recibiéndome con uno de los mejores promedios en muchísimos años. Yo terminé mi carrera con honores por ser la primera en nunca tener que ir a un final en una universidad pública de ingeniería de mi ciudad, bueno, por tener un promedio que era de 9,08 y hacer toda la carrera al día, o sea, no perdí ninguna materia. Y no lo digo para alardear, lo digo para explicarte esto. En esta situación yo seguía pensando que era una impostora. Y en serio, no lo digo con falsa modestia, que puede pasarnos también, lo juro, lo digo real. Yo en lo más profundo de mi ser creía que era una inútil, que no merecía nada de lo que mágicamente me estaba tocando, que el próximo parcial lo iba a desaprobar sí o sí, que me iban a descubrir y que se me iba a terminar toda esta racha de buena suerte, digamos. A mí un par de personas cercanas me habían dicho que mi inteligencia era de colegio, que ya me iba a dar cuenta cuando entrara a la universidad, a donde están los genios de verdad, y yo, quiera o no, internalicé eso, y en cada parcial que yo me sentaba y veía cómo de 500 alumnos pasaban 200, 200, 100, 110, y al final llegábamos 4 o 3, creo que nos recibimos 2 al día, yo seguía esperando que me fuese mal, que finalmente como que se levantara ese velo y
develar a la persona no inteligente de la universidad. Y este sentimiento me acompañó, obviamente, cuando empecé mi búsqueda laboral y tuve la opción de elegir entre 4 ofertas buenísimas, algo que en el mercado de ese año me di cuenta que era una utopía, me di cuenta después, pero era 2014 y cuando me presenté mi primera entrevista para YPF, me encontré con que la edad promedio de la gente que se estaba presentando para este programa de jóvenes profesionales recién salidos de la universidad rondaba los 30 años y que hacía 2 años que estaban buscando trabajo y no conseguían. Y yo tenía 23 y pude elegir entre 4 ofertas diferentes que me hicieron 4 empresas grandes del país e incluso internacionales. Tenía una oferta para irme a México. Y yo seguía pensando, wow, qué suerte que tuve. Espero que no se den cuenta de lo inútil que soy. Y así hasta que una vez migrada tuve que realmente enfrentarme a este sentimiento y entender de dónde venía. Porque yo quería cambiar de carrera, hacerme valer, aumentar mi salario y no podía seguir pensando que toda la suerte siempre era externa y que no era parte de mis capacidades. Porque yo sé que este tipo de logros parecen así como logros muy grandes, pero todas tenemos logros que son tremendamente grandes para nuestra situación, para nuestro contexto, ya sea que hicimos un curso, ya sea que nos mudamos solas a una casa, lo que sea. Y en algún momento tenemos que mirar para atrás y reconocer que todo esto no pudo haber sido suerte. Y el síndrome suele venir acompañado de un montón de hiperexigencia, perfeccionismo, la sobrepreparación también, dificultad para internalizar logros, no poder hacernos responsables de que ese logro es nuestro. Y esta tendencia a atribuir a los factores externos todo lo que nos pasa, como tuve suerte, me ayudaron, era fácil. Y muchas mujeres funcionales y exitosas vivimos así, en silencio. Y encima le sumamos las voces externas, como estas personas que a mí me decían que la inteligencia era de colegio y demás cosas, y hacemos un cóctel de inseguridad máxima que no tiene otra opción que desencadenar en el síndrome de la impostora. Y también pasa que cuando externalizamos las dudas, cuando estamos en estos procesos de sentirnos inseguras, muchas veces las personas que nos rodean, sin ninguna maldad, nos dicen que estamos exagerando, que no exageremos. Me pasaba esto, obviamente, en la universidad, cuando decía que creía que ahora me iba a ir mal en el próximo examen. Y más allá de toda la evidencia que tenía que decía que era muy difícil que me fuese mal en el próximo examen, mi familia me decía que estaba exagerando, que realmente no me lo creía, que obvio que me iba a ir bien, que era la mejor y demás, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Que nos dicen nuestras familias. Y agradecida, nivel 1000, de esa confianza ciega, pero a mí me sumaba como un cachito más de hiperexigencia que no hacía ningún bien tampoco. Era como que se desacreditaba una parte de mis sentimientos. Y sentirse impostora yo creo que no es tan simple ni podemos englobarlo en un solo arquetipo, porque puede tomar distintas formas. Incluso está comprobado que hay distintos tipos o arquetipos de personas encarnando el síndrome de la impostora. Hay una doctora que creo que se llama Jung, no sé cómo se pronunciará, perdón, señora Jung o Young, y es una de las mayores expertas en el tema y ella creó una teoría en su libro que el libro se llama The Secret Thoughts of Successful Women, los pensamientos secretos de mujeres exitosas. Ella dice que el síndrome del impostor no nace de la falta de autoestima general, sino de tener como reglas internas que son poco realistas sobre lo que significa ser competente. Y ella es la que identificó estos 5 tipos de impostoras, que son la perfeccionista, la experta, la genio natural, la individualista y la superhumana, basándose en cómo define el éxito cada persona. Si fallan en su regla estricta de competencia, entonces se sienten impostoras. A veces aparece como esta perfeccionista, que es la versión tuya que siente que si el trabajo no está impecable, entonces no cuenta, eso no lo puedes entregar. Si hubo un error, si algo salió 8 puntos en vez de 10, si alguien te hizo una corrección, tu cabeza lo traduce automáticamente como fracaso. Esto suele aparecer muchísimo en la universidad y lo arrastramos luego a la vida laboral. A veces el síndrome aparece como esta superhumana, que es la que tiene que rendir al máximo en todo. Es esta Wonder Woman que puede con todo. Ser profesional, buena amiga, buena pareja, buena hija, estar disponible, estar linda, estar tranquila, estar fit, comer saludable, contestar rápido, producir, sostener, resolver y todo lo que ya sabemos que conlleva la vida moderna de una mujer. Y si en una de esas áreas no puede más, lo cual es completamente normal y esperable, siente que está fallando. Ella dice que a veces aparece como esta genia natural, que es esta idea de que si me cuesta, entonces no soy tan inteligente probablemente.
Y es una idea utópica e inexistente de nunca querer ser principiante, de siempre saber absolutamente todo de todo lo que arrancamos. Y en realidad necesitamos tiempo, práctica, a veces ayuda para aprender algo fuera de nuestra capacidad inicial. O sea, en realidad esto no tiene nada que ver con nuestra capacidad. Es la parte más normal de un proceso de aprendizaje. A veces también aparece como esta individualista, que es la que siente que no puede pedir ayuda, como si decir no sé, o pedir feedback, o que la expliquen, o que la ayuden, fuera una señal de su incompetencia, no una herramienta que en realidad necesitamos todas para crecer. ¿Cuántas veces en el trabajo tenemos pánico de preguntar algo por parecer idiotas y ser descubiertas, ¿no? Es la individualista esta. Y a veces también aparece como la experta, que es la que siempre le falta algo, siente que nunca sabe lo suficiente, la que antes de aplicar el trabajo hace otro curso, otra certificación, lee otro libro, espera tener otro año de experiencia, siempre más, más, más. Porque en el fondo tiene miedo de que alguien le haga una sola pregunta y se le caiga todo ese personaje de saber todo. Y como te decía, capaz te reconoces en una, capaz nos reconocemos en varias. Yo siento que va variando, ¿no? A veces dependiendo del momento de la vida, el cansancio, el país en el que estemos, el tipo de idioma, el tipo de área. Yo he sido cada una de ellas y a veces varias a la vez y aún siguen apareciendo. Claramente que siguen apareciendo. Muchas vivimos así durante décadas. Y hay un ciclo que es bastante típico y bastante tóxico, me animaría a decir, que yo en particular he repetido muchísimas veces, que es cuando aparece primero una oportunidad, ya sea una entrevista, una presentación, una postulación, una negociación, un proyecto con una empresa, lo que sea que me haga estirar un poco de mi zona de confort o mi zona de comodidad, de mi zona conocida y segura, hace que aparezca la ansiedad de no voy a poder, no sé tanto, me van a descubrir, no estoy lista, no soy capaz. Y ahí suelen pasar dos cosas. Una es sobrepensar, preparar al punto de agotarnos. También pasa que procrastinamos hasta el último momento porque te da miedo enfrentarte a eso, te da pánico. ¿Cuántas veces dejamos las cosas, por ejemplo, relacionadas al banco o a las cuentas hasta último momento porque nos da pánico no ser capaces, ¿no? Después, si todo sale bien, no lo pensamos como que fue parte de nuestra capacidad. Es como que se nos evapora, fue fácil, tuve suerte. Y si sale mal, confirma esta teoría de que, viste, soy un desastre, o soy una farsante, o lo que sea que nos digamos, así cosas hermosas de estas que nos decimos. Y entonces nunca ganamos en este ciclo del mal, lo voy a llamar. Si sale bien, fue suerte. Si sale mal, era obvio que iba a salir mal. Entonces me está sirviendo de prueba de que yo no servía, de que obviamente me iba a ir mal. Y es un mecanismo mega tramposo. Y todo esto en la vida se ve potenciado también por un montón de factores como la migración, cuando cambiamos de carrera, cuando trabajamos en industrias que son súper masculinizadas como la ingeniería, en posiciones de liderazgo o de búsqueda laboral que son súper vulnerables, cuando tenemos los primeros roles en empresas internacionales después de haber trabajado siempre en empresas más pequeñas o cuando decidimos buscar un trabajo remoto en Estados Unidos para ganar en dólares, por ejemplo, y es algo que nunca habíamos hecho antes. Porque cada vez que hacemos algo desconocido es normal y hasta sano, me atrevería a decir, este sentimiento de que nos falta algo. Ahora vuelvo a la idea de por qué siento que es algo sano. Pero nuestra cabeza siempre nos va a llevar por lo catastrófico, porque no solo combinamos síndrome del impostor, sino que muchas veces traemos escenarios catastrofistas o visiones de un futuro en el que somos un fraude total y nadie nos contrata. Bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Y por qué seguimos sintiéndonos así aunque hayamos visto 1500 reels sobre el tema? Y acá la clave es que la información no elimina automáticamente a la experiencia. Aplica el síndrome, aplica a todo en la vida. Saber sobre algo no nos convierte automáticamente en expertas sobre eso. Siempre repito que la confianza no se gana de la información, sino que se gana de la ejecución. Y encima tener esa info sobre el síndrome en este caso no termina de cerrar esa herida porque muchas veces el entorno, como te digo, sigue reforzando esa sensación. A veces una duda de sí misma también por el tipo de feedback que está teniendo. Que si durante años a vos te dicen que sos intensa, que sos poco estratégica, que sos, no sé, muy emocional, que deberías suavizar el tono, que tenés que ganar más confianza, pero nunca te dicen con claridad qué impacto generaste, qué resultados concretos lograste, qué decisiones tomaste bien. Es
lógico que tu cabeza sienta que hay poca evidencia de lo competente que sos. Y no puedes construir confianza profesional sólida con este feedback que muchas veces es vago, otras veces es negativo, ¿no? Y esto está obviamente comprobado con muchos estudios, pero que las mujeres recibimos más feedback sobre cómo somos percibidas que sobre lo que hacemos, sobre nuestro trabajo en sí. Sobre la personalidad recibimos muchísimo feedback, más que sobre las competencias. Las interrupciones son mucho más comunes. Hubo un estudio famoso hace unos años sobre unas grabaciones de 12 años de las sesiones de la Corte de Estados Unidos, judicial, y mostraba que el 85% de las interrupciones fueron realizadas por hombres hacia mujeres en la corte. Y también pasa que muchas profesionales sienten presión de demostrar más para obtener ese reconocimiento. O sea, sentimos que es nuestra tarea también demostrar más. Es claro que en contextos también internacionales o multiculturales aparece además el tema del idioma, el tema del acento, el tema de la clase social. Es como que son un montón de capas que tenemos que ir sacándonos de encima y es complicado. Entonces pasa esto de que intelectualmente entendemos el concepto, pero en la práctica emocionalmente seguimos sintiéndolo. Y también volviendo a que Internet convirtió este síndrome de la impostora en un contenido estético, de créetela, manifiesta confianza, recordá tu valor, tú puedes, chica, eres lo máximo. Y no se habla de las estructuras, poder, validación externa, acceso, el capital cultural y las experiencias reales que vivimos de exclusión. Al menos poco se habla desde la parte de los dones que tenemos como mujeres. Hay una idea que me viene rondando hace muchísimo y quiero hacer un episodio entero sobre eso, pero es sobre las mujeres líderes que son bastante indeseables. Son esas mujeres que no queremos tener como líderes y en otro episodio me voy a explayar mucho más, pero acá voy a dar un pequeño sneak peek. Hubo un boom que capitalizó todo esto desde un lado como negociar como hombre o que las mujeres no consiguen un aumento de sueldo porque no quieren. Y hoy en día vemos estos resultados de esa desafortunada ola con managers mujeres, que está genial que las mujeres hayan llegado a esas posiciones entre aproximadamente 45 y 55 años, que son, no sé cómo decirlo, no quiero usar una palabra que sea discriminatoria para otros seres vivos, pero son unas malnacidas, pareciera. Te tratan horriblemente, son micromanagers, son agresivas, parecen el enemigo. Vos decís, ¿para qué queríamos que llegue una mujer a ese puesto laboral si ahora va a hacer esto? Y hay muchas clientas también que me escriben y me dicen, Efi, tengo una jefa mujer y es 100 veces peor que todos los jefes hombres que tuve. Y te creo porque tuve jefas así y siento que estas managers se adoctrinaron en esta ola de querer ser ambiciosas como los hombres, tener que ser violentas y agresivas como los hombres y demás, ¿no? Tomaron esto de que genial que se empezó a hablar en internet muchísimo más, pero no se puso el foco en lo que tenemos como mujeres que podemos potenciar y que podemos utilizar como herramientas, sino en replicar un sistema que ya estaba formado por otro tipo de personas y mimetizarnos en él. Y esto hizo este producto que tenemos ahora bastante complicado y queda para otro episodio. Hoy tenemos más herramientas para entender que esa no es la solución al problema estructural, ni para las posiciones de liderazgo, ni para el caso de sentirnos impostoras. Querer actuar como hombres para sentirnos menos fraude no nos va a servir. Es como poner una curita. La idea es sentirnos válidas siendo mujeres, las mujeres increíbles que ya somos. La idea es liderar como mujer sin sentir que tenemos que replicar esos patrones varoniles que en primer lugar fueron los creadores de los sistemas en los que tan incómodas nosotras nos sentimos. Entonces estamos replicando algo que nos hace mal. Y entiendo por qué lo hicimos, entiendo que no había mujeres en posiciones de liderazgo, entiendo que hubo que romper muchísimos patrones, pero hoy estamos sufriendo esta ola de managers que es muy difícil también. Y también plantea esta idea de que yo quiero ser manager realmente para ser así, como esta mujer. Entonces, está bueno traer estos temas y me gustaría también saber tu opinión en los comentarios, pero darnos cuenta de que a veces puede pasar que un tema se trate de una forma que trae resultados que no son de los más beneficiosos para nosotras. Y a ver, no digo que la solución hubiese sido quedarnos con todos managers hombres y eso hubiera sido mejor. Creo que es una evolución constante y tampoco creo que estas mujeres tengan la culpa y ojalá se sigan formando y se sigan capacitando para dejar de ser
las managers que nadie querría tener. Pero antes de irme por las ramas, quiero volver a qué podemos hacer cuando aparece este síndrome, que también quiero grabarlo para recordármelo a mí misma, escuchar este episodio tantas veces como lo necesite. Porque a veces tal vez no es el síndrome de la impostora, a veces es realmente falta de evidencia, falta de práctica, no sé, una transición profesional o estás haciendo algo nuevo. A veces está esto de que es sano sentirse impostora porque nos está diciendo, hey, te estás expandiendo de tu zona conocida y cómoda y es normal que te sientas impostora. No es que todo es síndrome de la impostora y tenemos que encasillarlo. Podemos sentir inseguridad común y corriente también cuando emigramos, cambiamos de carrera, buscamos trabajo en otro país, hablamos en otro idioma o entramos en una industria nueva, lo que sea. Es una reacción completamente lógica y esperable y sana, como te digo. Si no tenés miedo, no sé, me preocuparía. Y eso baja mucho la culpa. Al menos a mí me la baja bastante y me hace mirar estas situaciones con otro lente. Más como, a ver qué está pasando acá. Realmente estoy haciendo algo que nunca hice. También pensando en algo que escuché hace un par de años que se me grabó y que es cuando alguien es incompetente, no se siente incompetente. Entonces, sentir esta sensación de les estoy mintiendo a todos y ya van a descubrir que no soy tan experimentada y demás, viene por un lado de reconocer que hay mucho por aprender. Y recopilé 4 cosas concretas que podés hacer para navegar mejor estos momentos de sentirte una mentirosa, una inútil, una insuficiente. Y los vamos a ir develando también con las frases que escucho de mujeres muy frecuentemente. Lo primero que puedes hacer es construir evidencia. La confianza, como te dije y como es algo que me vas a escuchar repetir hasta el cansancio, viene después de la acción. Yo antes de hacerme, por ejemplo, el trekking de 75 kilómetros en 3 días, creía que esto era algo imposible, algo que yo como persona no podía hacer. Y ahora entiendo que puedo hacer eso y más. ¿Por qué? Porque fui y lo hice. Y así sucede con todo. Por eso, aplicar aunque no estés 100% lista, aunque te falte un porcentaje de las cosas que piden. Hablar más en las reuniones, aunque solo sea para aportar algo muy, muy pequeño, para pedir explicación. Negociar, exponerte, hacer entrevistas, aunque ni siquiera estés buscando trabajo. Pedir feedback, documentar tus logros. Todo eso genera mucha evidencia concreta que vos vas acumulando y que va a hacer que esa pilita de confianza sea más grande, porque es normal no sentir confianza cuando no tenemos tanta evidencia, o al menos no la tenemos reconocida de que podemos. Por eso te invito, si estás escuchando este episodio ahora, caminando o lo que sea, a hacerlo después, pero a que pienses en todas esas veces que fuiste capaz, por muy pequeña que sea. Y a veces es haber planeado un viaje al exterior, a veces es haber liderado un proyecto en la facu, o puede haber sido hacer X certificación o idioma o lo que sea, haber ido a visitar a tus hijos al exterior sin entender el idioma. Lo segundo que puedes hacer es dejar de esperar sentirte lista, porque eso está un poco asociado con lo de pasar a la acción del punto 1, pero es que mucha gente que admiramos tampoco se siente lista. O sea, el otro día escuché que Beyoncé, para salir a dar los conciertos, ella tiene como un alter ego, que no me acuerdo ahora el nombre, pero como que se transforma en esta otra persona para poder salir de los nervios que tiene. O sea, Beyoncé. O sea, si Beyoncé tiene nervios, ya está. Podemos darnos por hecha, no hay nada que podamos hacer. La gente que no está lista y hace las cosas igual y vos admirás, aprendió a actuar igual. Yo no estoy lista, nunca estoy lista. No estaba lista en la uni, ni en mi primer trabajo, ni el día que abrí mi negocio, ni el día que tuve mi primer one-on-one, ni el día que lancé mi primer programa grupal. No estaba lista cuando emigré a Alemania, ni cuando emigré a España, ni menos que menos cuando con 23 años yo me fui de mi casa, de Mar del Plata a La Plata, para arrancar mi carrera profesional. Nunca estamos listas. Lo que sí podemos hacer es reducir riesgos, y obviamente es algo que aconsejo, como por ejemplo buscar trabajo aún teniendo trabajo antes de llegar al límite de estar saturada, o aprovechar el dinero, no sé, del desempleo para mejorar nuestras técnicas de búsqueda, en vez de seguir replicando lo que nos viene sirviendo, claramente. Y obvio que la preparación es necesaria, pero una cosa es prepararse y otra es estar en esa búsqueda constante de perfección, porque, como te digo, estar 100% lista o segura no existe. El tercero es entender que la validación sí importa. Y no desde un lado del ego, es importante decirlo que no todo se resuelve desde adentro, los entornos también nos impactan muchísimo. Los mentores, la comunidad que tenemos, los managers, la representación que hay en distintos lugares de poder, eso modifica la percepción de legitimidad. Está bien buscar validación, no es algo banal, ni es algo que hace la gente por ego, como digo, necesitamos cada tanto señales
o personas que nos digan que somos valiosas. Y por eso el entorno es tan pero tan importante y puede potenciarnos o aniquilarnos. El contenido que consumimos es muy relevante. No consumas a gente que siempre te dice que te falta algo, que te falta lograr X, que no sos suficiente. Consumí gente que te valide también cada tanto, que te desafíe, sí, porque así crecemos, pero también te valide, que te recuerde que sos increíble por el hecho de ser y ya. Y no digo que a veces los creadores lo tengan que decir directamente, pero que a vos te haga sentir esa sensación, que después de escuchar a esta persona nos salgas diciendo tengo que hacer X, Y, Z, porque si no, no soy suficiente. Y lo cuarto que traigo por acá es cambiar la pregunta. En vez de preguntarnos, ¿y si no soy lo suficientemente buena o capaz? Podemos pasar a preguntarnos qué evidencia tengo de que sí puedo aprender lo que sea que estoy enfrentando si esto fuese necesario. Y esto vuelve la conversación un poco más orientada a la ejecución y nos da un plan de acción. Te mencioné antes lo de que la gente idiota no se da cuenta de que es idiota. Tiene un nombre que se llama efecto Dunning-Kruger o Kruger-Kruger. Bueno, es el Dunning-Kruger effect. Y describe cómo las personas con menos habilidad, para no decir idiotas, o conocimiento en un área tienden a sobreestimar su capacidad, o sea, se la creen toda, justamente porque no saben lo suficiente como para detectar sus propias limitaciones y todo lo que les falta aprender. O sea, cuanto menos competente sos, más grosa crees que sos. Es inversamente proporcional. El síndrome de la impostora es una excelente noticia. Las personas más competentes suelen dudar más de sí mismas, ver más complejidad en las cosas, ver todo lo que nos falta y ser como conscientes de todo lo que todavía no sabemos. O sea que cuanto más entendemos de un tema, más conscientes somos de nuestros propios límites. Y esto no significa que toda inseguridad sea señal de inteligencia por sí misma. Obviamente que no es que, ay, estoy insegura, soy re inteligente. No. Pero desmonta la idea de que la confianza extrema siempre equivale a capacidad. Las personas para mí más peligrosas en una empresa no son las más inseguras. Para mí son las que creen que saben todo. O sea, seguro se te viene alguien a la mente cuando te digo esto y seguro esa persona no entendés cómo la contrataron. Quiero recalcar que una cosa es tener humildad intelectual o reconocer la complejidad o sentir vértigo ante algo nuevo y otra distinta es no actuar, es paralizarte, autosabotearte, no aplicar, no negociar, minimizarte constantemente. Porque si no, estamos transformando como este sufrimiento en una virtud. Estamos justificando no hacer las cosas porque sabemos que total no vamos a lograr nada. Y esto, claro que tiene un costo económico, no solo emocional, porque si te sentís un fraude aplicás menos, si te sentís un fraude pedís menos, negociás menos, aceptás menos. Y cuando te sentís un fraude te convences de que por ahora esto está bien, aunque por dentro sepas que estás, por ejemplo, cobrando por debajo de lo que estás entregando. Y justamente, si queremos resultados diferentes, que posiblemente los queremos, tenemos que darle un poco la bienvenida a este síndrome de la impostora. Porque va a aparecer cuando estamos expandiendo esta identidad, esta comodidad, cuando estamos liderando por primera vez en el primer trabajo internacional, cuando hablemos otro idioma, cuando cobremos más incluso, algo que no se habla tanto, pero el día que empezás a cobrar un dinero con el que no estás acostumbrada, eso también genera cierta incomodidad y cierta inseguridad de si somos capaces de sostener eso. Cambiar de industria, emigrar, emprender, exponerte públicamente, empezar a crear contenido. El cerebro interpreta todo eso como que esto no es la versión conocida de mí. Y acá aparece esta sensación de qué estoy haciendo yo acá. Pero no porque no podamos, sino porque esta versión que estamos viendo es nueva, no la integramos. Y aparte el cerebro tiene una misión principal que es mantenernos con vida con la menor cantidad de energía posible. Entonces, si va a tener dos opciones, y esas opciones, una es hacer algo conocido y seguro, y la otra es estirarte y hacer algo difícil y nuevo que vas a tener que aprender. El cerebro va a hacer todo lo posible para que esa negociación interna que vos tenés, tipo diablito, angelito, dé por lo conocido. O sea, te lleve a quedarte como estás. Mejor hoy no tomo ese curso, mejor hoy no aplico a esos trabajos, mejor hoy no negocio esa promoción. Aunque ya me tengan hace 2 años dándome más responsabilidades y cero aumento de sueldo. Me ha tocado revisar diferentes perfiles de mujeres realmente impresionantes, tanto en las entrevistas que yo tenía que contratar a alguien para el equipo, como también en mi negocio cuando tengo coaches. Y es increíble como muchas veces
parecen cegadas, no ven el potencial y el valor enorme que tienen y no lo ponen en los perfiles. Una clienta literal terminó llorando cuando le di feedback sobre su CV y juro que no lloraba de dolor, sino de decirme, Efi, ahora veo que no me estaba valorando. En sus mismas palabras, lo busqué. Y después me dijo algo así como, el fucking síndrome de la impostora a veces me hace sentir que no tengo valor en el mercado laboral. Y es una pedazo de profesional que había trabajado durante una década en empresas de diferentes rubros, áreas, países. Y en este caso, que traje en particular, ella usaba muchas partes de su CV en voz pasiva, como si su experiencia la hubiese hecho otra persona. Eso no solo le resta valor, sino que la hacía como disociarse un poco de esa persona que había tenido todos esos logros. Y nos escondemos detrás de estas frases chiquitas para no exponernos a sufrir. Dicho todo esto, y antes de cerrar con una conclusión que me parece importante darle un cierre, si sentís que estás mandando CVs al vacío, que pasan las semanas o meses y seguís en el mismo lugar, o que aplicás pero sin la seguridad de estar haciendo las cosas de la mejor forma para este mercado de este momento, este 7 de julio abren las inscripciones en un mes y algo a Contratada. Es el programa de 4 semanas de acompañamiento que creé para ayudarte a ordenar tu búsqueda, tu perfil y tu forma de posicionarte para dejar de sentir que estás siempre improvisando. Vamos a estar trabajando par a par con espacios de feedback, retos, clases en vivo para que no solo te lleves teoría que podrías pedirle a ChatGPT, sino práctica orientada a mejorar tus chances de terminar este 2026 contratada. En las notas de este episodio está el link. Siempre si scrolleas para abajo hay notas en los episodios, sea donde sea que los estés escuchando, para que te sumes a la lista de espera que te asegura la inversión más rentable que va a existir para este programa, o sea, el precio más bajo que va a tener ever. Y también encontrás el link en la bio de mi Instagram, que es @muy.eficaz con doble S al final. O también puedes mandarme un DM, un mensaje directo con el emoji del cerebrito, el cerebro, y te va a saltar la automatización con el link a la lista de espera. Asegúrate de mandar solo el emoji del cerebro, sin texto ni otros emojis más en el mensaje que me mandás, porque si no, la automatización no dispara. Y para darle una conclusión a este episodio, el síndrome de la impostora sigue existiendo. Sí, sin duda, fue muy bastardeado también, pero no es algo negativo, al menos no al 100%, nos puede dar unas señales muy, muy valiosas y no va a ser algo que vivas sola, sabelo, o sea, tal vez vos lo experimentes sola, pero hay muchísimas mujeres a las que admirás pasándolo o que lo hayan pasado en algún momento de su vida en mayor o menor medida. Muchas veces va a ser recurrente, va a ser en olas. Y si estás sintiéndote así, vengo a decirte que sos suficiente, como sos valiosa, sos brillante. Y el mundo necesita verte exitosa y plena, porque las mujeres exitosas y plenas creamos cosas extraordinarias. Te quiero mucho. Hasta el próximo episodio.